El hombre, en su larga evolución, ha tenido que sortear toda clase de vicisitudes para garantizar su supervivencia. El siglo XXI se presenta como uno de los mayores desafíos para la humanidad. Según proyecciones científicas internacionales, la temperatura media del planeta podría subir cerca de 5 grados centígrados en este siglo, modificando drásticamente todas las condiciones naturales del globo. El hombre no ha tomado aún conciencia de las alarmantes consecuencias que el calentamiento global puede provocar. Las regiones polares son parte integral del sistema terrestre y se ha establecido que están directamente relacionadas con los cambios del nivel del mar y el cambio climático en todo el planeta. Estamos en Ushuaia, la puerta natural de los viajes a la Antártida. Por delante de nosotros tenemos el canal de Beagle y el pasaje Drake. El pasaje Drake es muy largo, de mar muy abierto y de temporales muy duros. La Asociación de Exploración Científica Austral, una organización no gubernamental argentina, participa activamente realizando campañas a la Antártida con el objetivo de ayudar a comprender la interacción del hombre con la naturaleza y los efectos que esta relación ocasiona en perjuicio del medio ambiente y del hombre mismo. Conocer la historia, develar sus misterios y generar conciencia ambientalista constituyen para los miembros expedicionarios un serio compromiso y un auténtico desafío. A bordo del rompehielos oceanográfico Ice Lady Patagonia, navegan los mares australes, interpretando la historia de la exploración geográfica y los hechos protagonizados por antiguos navegantes. La Antártida es el continente de mayor aislamiento de nuestro planeta y sus características son únicas y extremas en todos los aspectos. Se extiende alrededor del Polo Sur y está circunscripto por el Círculo Polar Antártico a los 66 grados 33 minutos latitud sur. La Antártida Occidental posee una extensa península que se encuentra separada por el pasaje de Drake del archipiélago fueguino.
al extremo sur de la República Argentina. Según expresa la teoría de la deriva continental, se estima que hace unos 300 millones de años habrían estado unidos en una única y gran masa continental llamada Pangea, que al fragmentarse, luego de millones de años de desplazamiento, cada porción alcanzó su posición actual. Luego del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, hecho que transformó el conocimiento geográfico de la época allá por el año 1520, se suscitaron algunas aproximaciones a la Tierra Austral desconocida, según la habían denominado los griegos, suponiendo su existencia unos 500 años antes de Cristo. Basados en sus profundas observaciones de la naturaleza, filósofos de la talla de Aristóteles y su escuela elaboraron la teoría de la esfericidad de la Tierra y descubrieron que el mundo giraba sobre un eje imaginario. Llamaron polos a los puntos en que este eje cortaba la superficie de la Tierra. Al polo norte lo denominaron Ártico, porque sobre él se encuentra la estrella polar que pertenece a la constelación de la Osa Menor, y Arctos es el nombre griego que significa oso. Al otro polo, al del sur, por oposición lo llamaron Antiártico o Antártico. La Antártida es una generadora de centros de baja presión. Los centros de baja presión rotan, giran alrededor de la Antártida y todo el mar circundante a la Antártida es un mar en una dirección oeste-este con bajas presiones y muchos vientos. Pensar en la dirección este-oeste, que eran veces que tardaban 2-3 meses en cruzar y si no abandonaban y se iban para el otro lado, por el Índico, para dar toda la vuelta al mundo para no enfrentarse con estos vientos. El primer registro fehaciente del descubrimiento de tierras subantárticas corresponde a Gregorio Jerez, a bordo del buque español Santo Cristo del Auxilio. En momentos en que se disponía a virar el Cabo de Hornos, fue sorprendido por un duro temporal en el actual pasaje de Drake, siendo abatido por los fuertes vientos predominantes del oeste y apartado de su derrota prevista hacia el este. El 29 de junio del año 1756 se avisoraban por primera vez estas lejanas islas a las que Jerez bautizó San Pedro, hoy conocidas como Georgias del Sur. La actividad foquera se intensificó sensiblemente en la región luego del casual descubrimiento de estas islas subantárticas. La explotación en forma desmedida de la caza del lobo marino de 2 pelos provocó una disminución considerable del recurso y resultó ser una actividad antieconómica para los países del norte, que debían cubrir grandes distancias para obtenerlo. Fue entonces la gran ocasión de los foqueros del Río de la Plata, quienes debido a su mejor ubicación geográfica, se sabe incursionaron en las islas Shetland del Sur, tras el preciado recurso a principios del siglo XIX, manteniendo por años el secreto del conocimiento geográfico de esta zona de la Antártida. La ambición de las conquistas en las exploraciones australes y principalmente la explotación de los recursos naturales a ultranza implicaron paralelamente nuevos descubrimientos geográficos. El conocimiento de la historia de la caza de ballenas en el mundo y la preocupación por la preservación del medio ambiente libre de la contaminación antropogénica motivaron a la Asociación de Exploración Científica Austral a realizar el estudio de los asentamientos balleneros históricos del continente antártico. Los más antiguos registros de la actividad ballenera datan de entre los siglos X y XV de manos de los vascos, quienes cazaban específicamente a la ballena franca. Esta especie permanece en superficie para respirar el tiempo suficiente como para ser alcanzada con arpones de mano desde embarcaciones a remo, y una vez muerta queda a flote, posibilitando su remolque hasta la playa, lugar en donde era faenada y su grasa fundida por los antiguos balleneros.
Los primeros emprendimientos de importancia fueron desarrollados por holandeses e ingleses desde la mitad del siglo XVII, momentos en que la actividad creció súbitamente, sumándose otras naciones marítimas. Hacia el año 1680, alrededor de 500 barcos mareaban la zona de Spitsberg en el archipiélago del Océano Ártico, determinando la paulatina migración del recurso hacia Groenlandia y marcando el fin de la caza costera como actividad económica de significación. La modalidad de caza y faenamiento fue en adelante preponderantemente embarcada, realizándose en buques con capacidad de 200 a 300 toneles, dotados de 5 a 8 embarcaciones a remo. Buscaron y cazaron ballenas, siguiendo su migración por todos los mares conocidos. La caza marítima siguió dos corrientes: la caza ártica, desarrollada en términos generales por europeos, y la caza oceánica de neto dominio norteamericano. En un siglo y medio agotaron el recurso en Groenlandia, y esta modalidad dejó de ser significativa. Hacia el año 1850, Estados Unidos entraba en pleno auge con la caza oceánica, operando con cruceros que permanecían de 2 a 3 años, mareando con una flota de 700 barcos de esa bandera. Inglaterra, por su parte, llegó a cazar con 100 buques y en 20 años toda la caza clásica de ballenas mediante barcos dotados de embarcaciones de caza a remo desapareció. Habían agotado el recurso en todos los mares, a excepción de los mares antárticos. Estamos cerquita ya de llegar a Shetland, ya pasamos toda la zona de latitud del Cabo de Hornos, la parte central del Drake, y vamos a entrar al último tercio del Drake, que ya depende más de la península antártica y los fríos polares, o sea, el aire polar en sí, que toda la influencia del resto del Drake, del Pacífico. Aproximadamente 2 o 3 días es por donde pasan las bajas presiones, a veces vienen muy seguiditas, una tras de otra, sube el barómetro, baja de golpe de nuevo y viene otra baja presión. Y bueno, depende de cada baja presión la intensidad que tiene, o sea, pero es raro que te deje más de respiro que 2 o 3 días. Nosotros tuvimos hasta ayer un viento que no fue excesivo, 35 nudos, y ahora ya en partes a 45 nudos, pero enseguida fue calmando para la noche y hoy tenemos un día espectacular, cosa que no sé si sería mañana igual, ¿no? Pero da toda la sensación que vamos a terminar cruzando el Drake con un mar como este, y bueno, cuando lleguemos al mar de la flota se va todavía suavizar mucho más. Entre los cetáceos que habitan en la Antártida se encuentra el grupo de las ballenas rorcual, una especie combativa que permanece corto tiempo en superficie para respirar, y al cual pertenece la ballena azul, el animal de mayor tamaño en la Tierra. Grandes embarcaciones operaron en la Antártida hacia fines del siglo XIX y principios del XX. Los miembros expedicionarios realizaron una exhaustiva exploración en el ballenero noruego Governoren, que naufragó en el año 1915 luego de sufrir un incendio. Este buque operaba amarrado a la costa para procesar las ballenas y aprovisionar a los buques Catchers, que armados con un gran cañón lanzaarpones de cabeza explosiva, determinaban la muerte rápida del animal, disparándole desde 40 metros de distancia. Las ballenas eran fácilmente alcanzadas por estos navíos más veloces y la matanza fue sistemática. A este sitio, en donde se halla sumergido el Governoren, se lo llamó Puerto Sven Foyn, quien en el año 1865 fue el inventor del cañón lanzaarpones, constituyendo esta una evidencia más de la relación existente entre la ballenería antártica y las exploraciones geográficas de la época.
El equipo de buzos de la expedición realizó una inmersión en los restos sumergidos del Governoren, donde pudieron observar una gran cantidad de vida que busca refugio y prolifera al adherirse a los restos oxidados de este histórico naufragio. La acción pionera en el inicio de la moderna actividad ballenera en la Antártida fue desarrollada por la Compañía Argentina de Pesca Sociedad Anónima, que bajo la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, en el año 1904, se estableció en las Georgias del Sur, comprando varios buques balleneros a Noruega, nación que no tardaría en imitar la explotación del recurso en diversas áreas antárticas. La actividad se desarrolló dependiendo de la disponibilidad de espacios aptos para construir instalaciones terrestres y de las condiciones topográficas para crear puertos seguros para las embarcaciones, así como también de la expectativa que tenían los exploradores balleneros acerca de la permanencia del recurso en el área elegida. Diversas costas fueron recorridas y estudiadas por los expedicionarios, a las que encontraron cubiertas de innumerables restos óseos de ballenas faenadas. La isla Decepción es un volcán en medio de hielos. Su edad estimada es inferior a los 750.000 años, con una actividad notoria durante toda su historia. Está ubicada a los 62 grados 55 minutos de latitud sur y 60 grados 46 minutos de longitud oeste. Su forma de herradura describe un diámetro general de unos 15 kilómetros y posee una bahía interior que desde su descubrimiento ha sido considerada siempre como un excelente puerto natural. La factoría terrestre fue desarrollada a partir del año 1906 en esta isla de origen volcánico, inicialmente por la Sociedad Ballenera Magallanes, empresa chilena que también operaba en la zona del estrecho del mismo nombre. Carbón de coca inglés, de la mejor calidad. Esto es un gran combustible acá en la Antártida, porque además de dar mucho calor, si se hunde el buque que lo trae, no poluciona. En sus comienzos, se trató de instalaciones poco significativas, por cuanto la producción estaba basada fundamentalmente en factorías flotantes. Años más tarde, principalmente con motivo de la exigencia de procesar también las carcasas de las ballenas para su mejor aprovechamiento, se establecieron obras mayores. Son huesos de ballena. Hueso de ballena. Y levantaban la ballena de cola acá y la trozaban. Estas se llaman duelas, lo que daba la forma al barril. Era donde metían la grasa fundida para embarcarla y llevársela a donde la precisaban. Hacían porquerías, hacían velas y lo usaban para algunas industrias. El glaciar de atrás ha ido arrasando esto. Hay trazas de que acá ha pasado agua, ha pasado barro y demás, y ha tapado todo esto y destruido esas casillas que había ahí. Pero
La ventaja es que esto era una playa de poca profundidad y podían ir sacando las ballenas de a poco, es una planchada, diríamos, ¿no? Puede ser la mandíbula de abajo, es lo único hueso largo y grande que tiene la ballena, las que hacen la proa de la ballena. Las bondades de Decepción como puerto natural pudieron haber motivado a los balleneros pioneros a desarrollar estas instalaciones, de las cuales hoy quedan solo sus ruinas. No obstante, su evidente inestabilidad fue determinada por las frecuentes erupciones de los cráteres secundarios del volcán que conforma la isla. 12. ¿Qué más pide? Ancho de Baos. Ancho de Baos 11. Sí. El puntal lo vamos a medir después cuando estaremos acá. Espérate, lo que sí te voy a dar ahora es la manga de arqueo. Manga de arqueo 309. Caída de valor 0,10. No sé si uno podrá apreciar el nivel de la playa antes. Solamente asomaba esta puntita. Era posiblemente de un catcher, de esos barcos que venían acá a cazar ballenas. Calculo que tiene 2,5 metros de diámetro y debe pesar más o menos 1500 kilos o más. Quizás más. La caza en la Antártida declinó a partir del año 1926 a causa de la migración del recurso, la competencia de la naciente caza pelágica y el nuevo concepto de buquefactoría. Más tarde, la crisis del 30 y luego la Segunda Guerra Mundial impusieron importantes pausas en la actividad. Hacia el año 1946, la reanudación de la caza fue con grandes buques factoría de hasta 30.000 toneladas de capacidad de transporte de aceite, dotados de aviones y helicópteros para la explotación. Se alcanzó de inmediato y en forma sostenida un nivel récord de captura. Las sucesivas prohibiciones de protección llegaron tarde y las ballenas en todas sus especies fueron llevadas al borde de la extinción en todo el mundo. En la década del 20, el doctor José León Suárez, de nacionalidad argentino, defendió en las reuniones internacionales la necesidad de tomar medidas de conservación de las ballenas y del ecosistema austral. Greenpeace Internacional acciona interponiéndose entre los arpones y las ballenas, dejando un mensaje claro y esperanzador en toda la sociedad. Hoy, la Comisión Ballenera Internacional, que en principio fue creada para administrar el recurso, sostiene la moratoria de caza en favor del uso no letal y sustentable de los cetáceos. Japón, en la última reunión, pretendió fallidamente reunir consenso internacional para reabrir la caza bajo el pretexto insostenible de seguridad alimentaria y para ayudar a combatir la pobreza en el mundo. Paradójicamente perdió por pocos votos, evidenciando la necesidad global de una mayor toma de conciencia sobre el desarrollo y uso sustentable de los recursos naturales. Lo de hoy supera todo. Estas playas de kilómetros y kilómetros que hemos visto con restos por todos lados, como si, no sé, como si hubieran 5.000, 8.000 personas trabajando en este lugar en antaño, porque es impresionante la cantidad de restos que hay. No hay un pedacito de playa libre donde no vea hueso de ballena me refiero. Eso me impresionó. Y lo otro que la verdad que hoy estoy más que sorprendido es porque este lugar estuvimos y estaba lleno de nieve, hielo, no veíamos ni uno de estos huesos, ¿no es cierto? La verdad que
hay un cambio, acá algo está pasando y es dramático. Estoy de acuerdo, Jorge, que llueva, por ejemplo, en vez de nevar, no vimos témpanos. O sea, a mí lo que me llama la atención es que mientras nosotros estamos haciendo un estudio que dura 4 o 5 años, antes del 2003 hasta ahora, a los balleneros que a lo mejor en la mitad del siglo XIX eran héroes por venir hasta acá a cazar ballenas para la gente, una actividad humana productiva, digamos, que tenía una recepción social importante, y se fue degradando. Un siglo después terminó siendo una depredación que rompió el equilibrio ecológico en muchos sentidos, no solamente el de la ballena, sino todo su ciclo. Y nosotros, en este momento, 150 años después de eso, estamos viendo cómo en el mismo periodo en que nosotros hacemos ese trabajo y esa observación y esas expediciones, observamos un cambio climático en la Antártida, que es el lugar más sensible, y ahí es donde decimos, pero este cambio climático viene de que nosotros en nuestras casas hoy, nadie nos critica, pero sí usamos el auto, usamos energía eléctrica térmica, o sea, quemamos petróleo y esos gases van a la atmósfera y nos producen este cambio climático. Así que bueno, por lo menos empezamos a mejorar la cuestión en nuestro granito de arena, poniendo velas al barco, poniéndole un aditivo de hidrógeno al motor para que consuma menos y queme mejor, no sé, pero realmente es un tema muy, muy importante. En el año 1949, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica propuso a los países con intereses antárticos someter a la región austral a la administración de las Naciones Unidas. Propuesta que fue rechazada por algunos países, entre ellos Argentina, pues era evidente la intención de internacionalizar el continente helado, en el cual la nación argentina se destacaba por su historia y permanente injerencia. Al año siguiente, la Unión Soviética, sin más antecedentes antárticos que la expedición de Wilhelmshausen en el año 1821, comunicó que no admitiría ninguna solución antártica en la que no haya sido consultada previamente. Felizmente el conflicto fue superado y en febrero del año 1958, con el objetivo de coordinar la actividad científica de los distintos países que en ese momento tenían una presencia constante en la Antártida, se creó el Comité Científico de Investigaciones Antárticas que posibilitó el instrumento jurídico internacional, el Tratado Antártico, para asegurar el uso de la Antártida exclusivamente para fines pacíficos y científicos. La base argentina Yubani está ubicada en la isla 25 de Mayo, sobre la costa sur de la caleta Potter, en la bahía Guardia Nacional, a los 62 grados 14 minutos latitud sur y 58 grados 40 minutos longitud oeste. Esa península es bastante plana y tiene un cerro muy característico, que ya lo estamos viendo, como de 3 puntas, pero es un macizo de piedra que sale de pronto. Esa fue el faro o la indicación desde lejos de dónde está Yubani. Nosotros vamos a Yubani para que la gente de Green Cross, que viene con nosotros, baje allí y haga algunos trabajos, entre ellos una fotografía de conjunto de todo lo que se hace ahí o la gente que está. En fin, ellos tienen que hacer una tarea para parte de la cual han venido. Allí, la Dirección Nacional del Antártico de la República Argentina lleva a cabo la coordinación de diversos estudios científicos y estimula la participación interdisciplinaria de científicos internacionales con el fin de entender a ciencia cierta el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero que contribuyen a la variabilidad climática de origen antropogénico, y el rol de los ecosistemas, en especial el marino, en la dinámica de uno de los principales gases de este efecto, el dióxido de carbono. Esta base particularmente es la base que tiene la mayor actividad científica de las bases argentinas, ¿no? Y las tareas que se realizan acá son biología marina, mamíferos, aves y CO2, alta atmósfera. La Asociación de Exploración Científica Austral realizó visitas de cortesía a la base brasileña Comandante Ferraz, donde también se pudo comprobar la intensa actividad ballenera de antaño. Bueno, esto se trata de un waterboat, es aproximadamente de 1920.
Bueno, es la fecha donde hubo muchos asentamientos balleneros en las Shetland del Sur. Podríamos decir que eran embarcaciones de enlace entre tierra y el buque factoría, o la factoría flotante, mejor dicho, para el traslado de todo tipo de cosas, carga general lo llamaríamos. Agua de los glaciares se derretía, se ponía agua y se la llevaba a los buques para hacer funcionar las calderas que derretían la grasa para después ponerla en toneles. También trasladaban, cuando despostaban ballenas acá, podemos ver las vértebras, podemos ver las costillas, cuando trasladaban grasa o lardo directamente a la factoría flotante. De cualquier manera, en este caso en particular, cuando lo revisamos adentro, tenía un cabrestante y tiene diferentes elementos como carbón, pedazos de carbón, etc. Esta ballena la podemos usar como ejemplo, es una ballena azul. En realidad fue armada por Jacques Cousteau en el, creo que 78, 79, cuando estuvo por acá, y justamente era para llamar la atención sobre la matanza de ballenas. Las traían a despostar, en sí esto está armado muy arriba del lugar, en realidad estaban en la línea de marea. Las remolcaban hasta ahí, las despostaban y el lardo era subido a la factoría flotante para convertirlo en aceite. Así como la brasileña, la base polaca y las de otras naciones en general aprovecharon el reparo y los buenos puertos de los asentamientos balleneros históricos para desarrollar la logística de sus actividades científicas. ¿Ves ahí, hormiga, Horacio? Ahí sigue habiendo cadenas. Vistas, cadenas, todo a lo largo de la isla. Para algo se amarraban los barcos acá. Cargar agua de calderas, entre otras cosas, porque si hay huesos. Los trabajos realizados por los miembros de la expedición fueron planificados de acuerdo a las condiciones meteorológicas reinantes, respetando las restricciones impuestas por la normativa del Tratado Antártico. Se recolectaron efectos específicos para estudiar y analizar, determinando de esta manera la antigüedad y los posibles orígenes de este singular patrimonio cultural antártico.
Estamos frente a la isla Pingüino, donde teníamos los datos de un asentamiento de loberos en sí, pero con una particularidad, que estaban en reparo de piedra con un techo de madera. Ese relato es de 1950, o sea, lógicamente han pasado más de 50 años, no encontramos el techo, pero sí encontramos maderas que son de principios, por lo menos tienen que ser anteriores desde el 900, por los clavos cuadrados que posee, y además de eso, una gran cantidad de huesos de ballena, pero de muchas ballenas, o sea, no es el desplazamiento de una ballena, así que evidentemente acá deben haber operado más que foqueros balleneros. Esto es un resto de barril, donde ponían la grasa de foca o la grasa de ballena. Vamos a llegar a llevarlo para averiguar la antigüedad de la madera y así sacar el origen. La Antártida, el último continente en ser descubierto, es un territorio de gran importancia para el medio ambiente por su relevante influencia en procesos naturales de trascendencia global, y actualmente el único protegido de la degradación que provoca la actividad del hombre frente a la naturaleza. La sensibilidad de los ambientes antárticos y el hecho de que su ecosistema alberga comunidades únicas indica que deben tomarse medidas especiales para ser preservado. Este lugar inhóspito y lejano ha sido objeto de deseo de varias naciones, principalmente por la riqueza de sus recursos marinos y minerales. El Protocolo de Madrid, firmado por las partes consultivas del Tratado Antártico en el año 1991, es el único instrumento jurídico que protege a un continente entero sin marcar fronteras y establece medidas integrales de protección para su flora y su fauna, determinando así su uso exclusivo para la investigación científica y la cooperación internacional, manteniéndolo libre de actividades militares y nucleares. En la última reunión consultiva celebrada en Estocolmo, Suecia, en junio del año 2005, se estableció un régimen de responsabilidad en relación con las emergencias ambientales que pudieran ocurrir, penándose con importantes resarcimientos económicos que serán destinados a un fondo a tal efecto, que se halla bajo la administración de la Secretaría del Tratado Antártico, con sede en la ciudad de Buenos Aires. Así también, de carácter e interés global, en mayo del año 2006, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur de la República Argentina, se celebró la Eco Polar Ushuaia 2006 como actividad preparatoria de educación, divulgación y comunicación, desarrollada en el marco del Año Polar Internacional 2007 y 2008. La comunidad internacional trabaja en forma coordinada e interdisciplinaria para organizar la más extraordinaria unión de fuerzas científicas de la historia, con el objetivo de hallar las claves que nos permitan conocer a ciencia cierta el mundo que nos tocará vivir en las próximas décadas. La Antártida, el continente de todos, se ha transformado en un modelo que desafía el comportamiento de toda la humanidad. Se ha convertido en un auténtico paradigma de tiempo presente que solo podrá ser juzgado por las generaciones del mañana. No
sulfúrico y coque, plomo y cianuro queman los pulmones, también dan cáncer de piel. Nadie nos devuelve la vida cuando se fue.